Claro que sí, a continuación vamos a empezar a destacar esas noticias que repasaremos en Viva la Mañana. Así afirmaba Manuel Valdizón, que se desliga del partido político Libertad Democrática Renovada. Seguirá posicionándose mediática y políticamente sin sanciones para su organización partidista. No hay que ser abogado para darse cuenta que aquí no existe una treta, una huizachada. Y de esta manera califica el analista la medida que realizó Valdizón. Además asegura que ahora es algo que queda en manos del Tribunal Supremo Electoral, el cual deberá evaluar si debe ser sancionado o no. Actividades del partido oficial se efectúan con imágenes de diputados y en actividades gubernamentales. La última actividad evidencia estas denuncias. Se realizó en Escuintla y se promocionaba la figura del presidente del Congreso. Arribarán al país 17 menores deportados desde Estados Unidos. Fueron detenidos tratando de ingresar a ese país. La Procuraduría General de la Nación pone bajo reserva institucional los casos, por lo que no brindan ningún tipo de información. El gobernador de Texas anuncia el despliegue de mínimo 1,000 soldados de la Guardia Nacional que van a resguardar las fronteras con México con la finalidad que ya no ingresen indocumentados. Tampoco los cárteles del narcotráfico afirman que no se quedarán con los brazos cruzados. Y nuevamente sin aprobar, quedó de nuevo el estado de calamidad pública para designar fondos a los departamentos afectados por el terremoto del 7 de julio. Cifra de diputados necesarios no se alcanzó debido a la ausencia de la bancada Libertad Democrática Renovada. Y llega a Guatemala esta mañana el barco velero Cuauhtémoc procedente de México. Permanecerá abierto al público durante 2 días y va a estar en Puerto Quetzal. A la información internacional, tras la tragedia del avión de la aerolínea Malasia, líderes separatistas entregan públicamente 2 cajas negras a expertos que viajaron desde Malasia para investigar el hecho, con lo que buscan desligarse del incidente y de quién es culpable de derribar el avión. Y un dramático rescate fue captado a través de un video celular. Una niña queda atrapada debajo de una mesa a raíz de un ataque aéreo en la ciudad de Alepo. Estas son las imágenes, los titulares. Y recuerde la pregunta del día a través de redes sociales. Es importante que usted también pueda participar. ¿Qué opina de algunas estrategias de ciertos políticos para continuar con acciones de campaña? Esto se refiere específicamente, para ser más claro y concreto, a esta última noticia vinculada a, la renuncia o la salida de Manuel Valdizón como afiliado al partido líder. Así que usted también puede pronunciarse a través de redes sociales. Comenzamos con el repaso informativo a esta hora de la mañana. Gracias por seguir con nosotros y esto tiene que ver con la vida política del país. Y sí, fue bastante sorpresivo el anuncio del precandidato presidencial del Partido Libertad Democrática Renovada, líder Manuel Valdizón, quien renunciaba como secretario general de esta agrupación política, incluso, por supuesto, con algunos puntos que tienen que ver con una estrategia, según dicen los analistas políticos, para poder continuar presentándose en distintos actos públicos sin que sea sancionado o controlado, en este caso por el Tribunal Supremo Electoral. Así reaccionaba y así decía justamente que tomaba esta decisión. En este momento yo soy un ciudadano que se retira del activismo político, deja de ser afiliado al partido y prefiero proteger la institución antes de que por un deslizo, que por cualquier mala interpretación o una interpretación antojadiza de la ley se pretenda hacerle daño al partido líder. Legalmente, Valdizón rompió sus vínculos con Libertad Democrática Renovada. Ahora seguirá posicionándose mediática y políticamente sin sanciones para su organización partidista por propaganda anticipada. En nuestro caso, lo que evitamos es el riesgo. Él y los miembros del líder reconocen que la propaganda anticipada se salió de control y temían ser eliminados de la contienda electoral. Yo acepto que de alguna u otra manera las cosas se habían desbordado y otro partido, no sé, puede ser otro partido, puede ser líder, o si las condiciones están dadas y
bueno, tendríamos toda la voluntad de seguir sirviendo a la nación. Fue el mismo Tribunal Supremo Electoral el que le dio la idea al líder, según Valdizón, tras las denuncias que ellos interpusieron contra la supuesta campaña anticipada de los secretarios generales del partido oficial desde la plataforma gubernamental. El órgano electoral respondió que ambos funcionarios no promocionaban logos partidarios, lo que iluminó el camino que el líder debía seguir. Dan como aceptado que se pueda un funcionario que esté en gobierno o una funcionaria que esté en gobierno hacer campaña y mostrarse entregando cosas, ese tipo de situaciones. Colocan al líder en una posición de desigualdad, con el intento de ir en la búsqueda de su cancelación. Esta decisión se tomó hace un mes, cuenta el precandidato. No obstante, se anunció hasta hoy al indagar sobre las posibilidades de accionar que tiene el Tribunal Supremo Electoral al respecto. Esto nos respondió el magistrado presidente. Fíjese que todavía no le puedo decir porque no ha sido todavía una decisión del Pleno esta situación. Seguimos platicando de esta noticia y es que el secretario de la organización Líder dio más detalles sobre la nueva estrategia de Manuel Valdizón. Añade que apoya la decisión del precandidato y que será hasta la convocatoria a elecciones en mayo del próximo año cuando se defina si será su candidato presidencial o no. Escuchemos a Carlos Milián, secretario de la organización del partido Líder. Doctor Valdizón toma la decisión de renunciar al partido político como secretario nacional y a la afiliación del partido por pretender no afectar al partido político en un momento dado que salga ante una entrevista, ante un medio de comunicación, ante una agenda personal que pueda tener, ante recibir alguna delegación de algunos sectores en que quieran intercambiar opiniones y que el Honorable Tribunal Supremo Electoral lo vaya a ver como una campaña anticipada por ser secretario nacional y afectar al partido político en un momento dado de suspensión o cancelación. Bueno, y seguimos hablando de este caso porque diputados del Congreso de la República se mostraron escépticos a este anuncio de la salida de Manuel Valdizón del partido Líder y ven un posible fraude de ley en esta movida política. Así lo dicen ellos. Vamos a escuchar la postura de los diputados Carlos López del Partido Todos, Arístides Crespo del Partido Patriota y presidente del Congreso de la República en relación a este caso que ha generado repercusiones en el plano político del país. Tratar de quitar un vínculo que es legal, pero por el otro lado, creo que todo el pueblo de Guatemala sabe cuáles son sus vínculos y cuáles son sus intenciones y cuáles son sus objetivos. Pues es algo insólito, ¿verdad? Como una argucia para obviar el cumplimiento de la ley o tal vez obviar que el Tribunal Supremo Electoral pueda perseguirlo con la campaña anticipada. No es común lo que está ocurriendo. Y en el análisis cuestionan la estrategia de Valdizón, la decisión de renunciar al partido. En el siguiente análisis justamente se afirma que lo que se trata es de evitar la ley para continuar realizando campaña anticipada. Escuchemos. No hay que ser abogado para darse cuenta que aquí no existe una treta, una huizachada. Evadir la ley y evitar que el partido Líder sea suspendido por campaña anticipada podría ser la intención que se esconde tras la renuncia de Manuel Valdizón. Aquí lo que estamos viendo es cómo se quiere evadir la norma, cómo se quiere evadir la ley, cómo se quiere burlar de la ley, cómo se quiere burlar de la autoridad. Y desgraciadamente no es el primer candidato presidencial que anda buscando eso. Parece que ya es bien la regla que cada 4 años tenemos una sorpresa en torno a alguna candidatura que tiene problemas legales y que lo que hace es tratar de burlar la norma. Pero, ¿puede ser su renuncia penada por la ley? Determinar si Valdizón incurre en campaña anticipada o no, así como las posibles sanciones, son algo que queda en manos del Tribunal Supremo Electoral, el cual deberá evaluarlo a través de la Comisión Permanente. Creo que ahorita sería muy prematuro anticiparse ante una acción de una persona sin saber cuál van a ser sus argumentos por los cuales se va a conducir o se va a dirigir dentro de su vida personal. Y en ese aspecto pues serán los órganos los que deberán de decidir en cierta manera si hay alguna infracción o no a la normativa jurídica guatemalteca. Esta no sería la primera vez que una persona que aspira a un cargo político y posee prohibiciones legales acude a desvincularse de aquello que se lo impide. ¿Cómo va a aplicar la ley si como candidato lo que está tratando es de burlarla? O sea, es ridículo. Incluso el doctor Valdizón ha dicho que hagamos la ley,
dice, hagamos la ley como nuestro camino, como nuestra verdad. Aquí apelo pues a su sentimiento de respeto a la Constitución. Bueno, muchas reacciones, muchas repercusiones, pero ¿qué dicen los analistas políticos sobre esta estrategia, sobre esta movida política, hacia dónde puede llevar? ¿Qué puede desencadenarse también con otros actores de la política guatemalteca, otros que aspiran también a ocupar la presidencia del país? ¿Podría esto generar una reacción en cadena para que puedan presentarse estos precandidatos a la presidencia en actos masivos, en actos públicos, sin ser sancionados por el Tribunal Supremo Electoral? Pues muchas preguntas surgen de esta decisión de Manuel Valdizón de abandonar las filas como afiliado del partido líder. Saludamos esta mañana a Cristian Castillo, analista político del IMNUSAC. Cristian, buenos días, bienvenido a Viva la Mañana. ¿Qué opinión le merece esta decisión de Valdizón? ¿Se esperaba? ¿La ve como insólita? ¿Qué dice al respecto? Buen día, lo escuchamos. Don Ricardo, muy buenos días. Bueno, nos agarra de sorpresa una decisión que se puede interpretar como una estrategia que lo que busca es reaccionar ante el excesivo proceso de judicialización de la política nacional. Esta decisión encaja perfectamente dentro de algo que sucedió en el 2011 respecto de la candidatura oficial de la entonces primera dama de la nación, quien recurre al divorcio para poder evitar la posibilidad de no poder ser candidata presidencial en aquel momento. Y desde ese momento se señala esa acción como un fraude de ley, que lo que buscaba era romper el vínculo que le impedía el poder responder a los parámetros que establecía la ley para ser candidato. Pareciera que esta es la misma estrategia que usa ahora Manuel Valdizón, rompiendo sus vínculos con el partido que está suspendido por el Tribunal Supremo Electoral, y demuestra que él no está dispuesto a sacrificar su estrategia de posicionamiento mediante propaganda electoral por encima del partido. Entonces renuncia al partido, se sale del partido y anuncia que como ciudadano pues continuará con sus acciones de propaganda electoral. Esto encaja perfectamente dentro de lo que conocemos como fraude de ley en el país, y realmente pues deja al descubierto que la desmedida intención o los intereses por llegar a la presidencia pues llevan a estos actores a tomar decisiones tan controversiales como esta, don Ricardo. ¿Se puede dar o no reacción en cadena? Porque tomemos en cuenta que muchos personajes de la política guatemalteca, secretarios generales, la mayoría de distintos partidos políticos también están en la misma posición, no pueden realizar ningún tipo de campaña, presentarse ante actos masivos, pues justamente por el famoso tema de las sanciones por campaña anticipada. ¿Podrían reaccionar así algunos otros personajes de la política del país? Efectivamente, don Ricardo, y sobre todo aquellos que tienen la prohibición de no poder hacerlo y que entran en angustia respecto de que sus rivales del oficialismo no tienen ningún tipo de prohibición, toda vez que están cumpliendo un puesto o un cargo público, que no tiene prohibición hasta que no haya un proceso convocado, un proceso electoral convocado. Entonces esto genera angustias y me parece que genera este tipo de acciones prematuras y poco analizadas y reflexionadas, puesto que cuando ven que, por ejemplo, los precandidatos oficialistas o los posibles precandidatos oficialistas pueden continuar con su posicionamiento mediático, ya sea a través de cobertura noticiosa o a través de la inauguración de obras o de actos públicos oficiales, esto genera este tipo de reacciones. Y efectivamente Manuel Valdizón lo que hace es poner el ejemplo de cómo burlar la prohibición del Tribunal Supremo Electoral, que ha sido contundente y ha sido muy oportuna para tratar de frenar la mercantilización de la política que se ha venido realizando a través de las campañas anticipadas y el financiamiento privado de estas, don Ricardo. Una última pregunta, Cristian. ¿Qué pasa, y me gustaría saberlo desde el punto de vista legal, cuando decida volver al partido, inscribirse, afiliarse nuevamente con el proceso interno? ¿Hay algún marco legal que hable de qué pasa con este proceso, si puede volver a ser secretario general, sobre todo en vistas de la proclamación como precandidato o candidato oficial de esta agrupación política a la presidencia del país? ¿Qué pasa con estos tiempos legales? ¿Puede